¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les quiero contar sobre la historia de Patricio, un hombre esclavo de las drogas, el alcohol y la delincuencia. Conozca su historia y cómo su vida se ve transformada en su programa Testimonios Vivos. Mi nombre es Patricio Araya y el hombre que usted ve hoy, años atrás, no era el mismo. Mi padre era un hombre muy bueno para el trago, alcohólico. Quizás nunca lo vi golpear a mi madre, pero sí a través del alcohol le hacía mucho daño a mi madre, y ella, la verdad de las cosas, que con todo esto sufría, y a muy temprana edad ella cayó enferma y muy poco recuerdo de ella, ya que era muy pequeño cuando mi madre partió, y recuerdo que ella cayó al hospital y fuimos a verla al hospital. Y resulta que toda mi familia pudo pasar, pero yo como menor de edad no pude pasar, y más yo andaba con mi hermano menor que tenía aproximadamente 6 años de edad. Entonces busqué la forma de entrar a verla y me metí por los pasillos en el Hospital Barros Luco. Me metí por los pasillos, por detrás de una reja, hasta que miré hacia la sala y vi a mi familia que estaba en una sala, y allí yo salté la reja y pude entrar a la sala. Entonces recuerdo que me salí de la sala y me fui, ya me iba cuando me devolví y miré a mi madre por la ventana, y ella me hizo un gesto de esta manera, y esa fue la última vez que yo vi a mi madre. Cuando yo lo conocí, empezamos a pololear como a los 15 años, y un joven un poco introvertido, por el hecho de lo que sucedió con su familia, con su mamá, al llegar a Santiago, que ella falleció cuando él era muy pequeño, y empezó a involucrarse mucho en lo que es la drogadicción, la marihuana. Mi padre nos abandonó, teniendo 2 hermanos menores, y obviamente ya mi madre había fallecido. Y como todo joven me llamó la atención salir a pararme a la esquina, empezar a conocer amigos en la población Pablo de Roca, y allí fumando cigarrillos, fumando marihuana a los 15 años, consumiendo pastillas a los 15 años. Yo iba al colegio, iba en enseñanza media, así que nos veíamos frecuentemente en las tardes, pero él casi siempre prefería estar con los amigos, drogándose. Era como su vida. Recuerdo que en aquel entonces existían las pastillas, las dibutales, la rubia de los ojos celestes, los preludines, rominales, y todas aquellas pastillas, habidas y por haber, las probé todas. Con 2 niños que eran menor que yo, mis 2 hermanos, tuve que ya a esa edad salir a robar para poder llevar quizás el alimento a la casa, porque mi padre ya estaba completamente ausente del hogar. Él tuvo hartos problemas en cuanto a delincuencia, él cayó detenido varias veces, al hospital incluso. Los niños que sufren abandono, de por sí, de un 100%, el 80% caen en algún tipo de adicciones, ya que ellos buscan reemplazar lo que ellos carecen, que en este caso es el afecto de los padres, o la contención emocional de ellos. Entonces ellos que buscan cubrir ese cariño o ese amor, buscando o refugiándose, mejor dicho, en drogas o alcohol. A la edad de 18 años yo salí llamado al servicio militar, y en aquel entonces, bajo un régimen, en aquel año yo me presenté al servicio militar, obviamente con el pelo largo, ya siendo un drogadicto. Incluso me presenté con trago, obviamente pensando en que mi vida podía cambiar, pero en el regimiento la verdad es que fue peor para mí.
Antes de irse al servicio era bien amoroso, un pololo normal, por decir, a pesar de su drogadicción. Pero después de vuelta del servicio militar, él se convirtió en una persona muy fría, muy calculadora, indiferente muchas veces, a pesar que él me decía que me quería, que me amaba y todo, pero sus hechos muchas veces lo negaban. O sea, era un hombre duro y que yo lo noté como más frío, con poco sentimiento prácticamente. En ese lugar, primero que nada, quizás endurecieron más mi corazón, porque al llegar en ese lugar éramos 120 jóvenes que estábamos ahí detrás de un muro y mirando quizás a un comandante, y él nos hizo mirar hacia atrás y abrió un telón, encendió un telón y nos hizo mirar hacia atrás, y ese telón decía vencer o morir. Él como que daba por hecho que los demás sabían que él quería a las personas, pero realmente no lo demostraba. No había una actitud de cariño, no, sino que todo lo contrario, él volvió muy apático, como calculador. Ese vencer o morir marcó mi vida, no sé, me convertí en un joven rebelde adentro, que no me gustaba someterme, todo haciendo punta y codo, y yo no hacía punta y codo. A mí me castigaban solo, y fue tanto así que por ver mi rebeldía después les gustó como yo era. Entonces después ya yo, como de Santiago, yo ya me fui siendo un drogadicto, empecé a buscar droga en aquel lugar y llevaba droga al regimiento, alcohol al regimiento, consumíamos adentro, era un líder en el regimiento. Muy fuerte lo que yo viví dentro del servicio militar, robando dentro del regimiento, haciendo lo malo dentro del regimiento. Un joven completamente rebelde que iba con una intención quizás de que esto me iba a hacer bien, me iba a cambiar mi forma de ser, pero fue inútil, fue todo lo contrario. Las etapas del adicto, para mi conocimiento, serían 3. La primera etapa es la etapa del autosuficiente, que ellos se creen fuertes en el tema, se creen independientes en este caso, que no reciben ayuda de nadie, no reciben consejo de sus padres, no reciben consejo de sus amigos, de su entorno familiar que los quiere. La segunda etapa es donde ellos ya se ven como prisioneros, digamos, un poco, y necesitan escapar de la problemática que ellos están. Y la tercera es cuando ellos ya están en la etapa, como se podría decir, la etapa final, donde ya no encuentran salida al problema que ellos tienen, recurriendo incluso al suicidio. Siendo jóvenes, yo conocí a mi esposa a los 14, 15 años de edad, y nos juntamos y nos fuimos a vivir a Lo Blanco con San Francisco, al campamento que había en aquel entonces, en aquel lugar, y ahí dormíamos en un colchón que teníamos en una pieza, y no era nada más que eso. Y ahí la verdad es que fueron momentos muy lindos, pero a la vez muy complicados, porque yo tenía la intención de formar un hogar, una familia, tener a mi esposa, atenderla bien, y me daba cuenta que salí del servicio militar y lo único que quería era consumir droga. En muchas ocasiones, estando recién juntos, viviendo, yo la dejaba sola. Cuando él vuelve del servicio militar, nosotros seguimos, incluso nos pusimos a vivir juntos un tiempo, luego nos casamos, pese a como él era en realidad. Como le digo muchas veces, él era muy indiferente, muy frío, pero estaba yo enamorada de él. Venía con la intención de conocer lo que yo había conocido en el norte, que era la pasta base, que era algo que me llamaba mucho la atención, gustaba mucho, por eso le llaman la angustia. Era algo desesperante, y empecé a buscarla acá en Santiago, y hasta que la encontré, recorrí todos los traficantes que yo conocía buscándola, y nadie la tenía, hasta que encontré la pasta base. Y de ahí ya yo empecé a consumir esto, estando recién casado, consumiendo pasta base, aparte de todos los demás vicios que habían y todas las demás cosas que uno podía hacer en aquel entonces. Entonces ya empecé a darle una mala vida a mi esposa. Yo quería seguir con él, estar a su lado, y a pesar de sus actitudes, a pesar de su forma, porque salía el fin de semana y a veces yo no lo veía, pero aún así nos casamos, tuvimos una hija en el 90,
y otro hijo en el 92. Yo fui adicto en forma general de todos los vicios 15 años, consumido lo que es pastillas, alcohol, marihuana, pero fueron 8 años que yo consumí pasta base. Yo pensaba que él iba a cambiar al casarnos, iba a tener un cambio, yo lo atribuía a madurar, que iba a madurar, iba a dejar la droga, iba a dejar todas esas cosas y ya se iba a dedicar a ser un padre de familia. Recuerdo que a los 4 años ya consumiendo esto, consumía día y noche, o sea, en muchas ocasiones me amanecía, no dormía en mi casa, no dormía con mi esposa, me amanecía fumando, iba a Pablo de Roca, San Rafael, recorría un montón de lugares dentro de la comuna y fuera de la comuna, pero solamente por querer consumir la pasta base. Estar casada con un adicto realmente es terrible, porque el adicto está esclavo de la droga y también la familia, porque involucra a todo el que lo rodea, porque uno trata de ayudarlo de alguna u otra forma y siempre caen en lo mismo, por más que uno le ofrezca ayuda, de una u otra manera no pueden salir de ahí. Los adictos se rehúsan a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ellos en el momento de estar sumidos en este problema, ellos piensan que nadie más se da cuenta de su problema. Ahí está el tope, la piedra de tope de estas personas con adicciones, que ellos no quieren ayuda, como le comentaba al principio, porque ellos se creen autosuficientes. Entonces, si ellos van al COSAN o van al consultorio, les van a prestar ayuda en el tema fármaco o terapia, y eso es lo que ellos evitan. Entonces ahí empieza el apoyo de la mujer o de la mamá, que ellos tratan de hacer todo lo que tengan en su alcance para poder prestarle ayuda, pero son ellos que se rehúsen. El último año que viví junto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, la verdad es que ahí ya toqué fondo, ya me di cuenta que ya era un hombre que la pasta base empezó a hacerme un daño tremendo. Ya me daba cuenta que esto iba haciéndome, o me estaba haciendo tan mal que yo decía que estaba como volviéndome loco. Al principio del matrimonio él igual consumía y trabajaba, pero luego que empezaron a pasar los años, los niños empezaron a crecer y ya después no había lo que uno necesita en un hogar, lo necesario para mantener a unos hijos, para mantener a una esposa. Consumía día y noche, sin querer, quizás nunca pensé llegar a golpear a mi esposa, pasar delante de mi suegro con mi esposa, amenazándola con una pistola, con un cuchillo, que la iba a matar. Y me pasaban muchas cosas por la mente, era una locura, algo tremendo que estaba viviendo en aquel entonces. Era impactante lo que yo vivía teniendo a mis 2 hijos chicos, no podía reaccionar, no encontraba una salida, cada vez me consumía más. Yo entraba a mi casa, a mi pieza que tenía, donde tenía 2 camas junto a mi esposa, a mis hijos, y allí yo en ocasiones durante el día de repente me fumaba un pipazo y llegaba a mi casa y daba vuelta a todo, sacaba, me metía al ropero, daba vuelta a la cama, buscaba droga, amenazaba a mi esposa que la iba a matar si no me pasaba la droga que yo tenía en aquel lugar. Me paraba en el portón de mi casa, en la casa de mi suegro. En realidad ahí me paraba, estaba 2 horas metido ahí solamente mirando, así quieto, mirando, y algo había detrás de mí. Y ese algo era el que me hablaba al oído y me decía que matara, que terminara con mi familia, que terminara con mi esposa, con mis hijos. Incluso veía hasta cómo tenía que matarlos. Realmente fue una etapa bien dura porque empezó a ver la violencia, los golpes, si no tenía droga o si llegaba con un poco de dinero me entregaba un poco de dinero, él se iba a consumir lo demás y cuando ya se le terminaba lo que él tenía volvía a la casa a buscar lo demás. Entonces ahí eran las discusiones, las peleas, y eran los golpes, eran los maltratos, tanto físico como psicológico, porque igual habían ofensas, había todo lo que hay con un hombre descontrolado. Ya estaba todo decidido, yo dije voy a comprar
voy a fumar hasta quizás lo último, consumirme todo lo que había. Incluso recuerdo que aquella noche yo fumaba y fui a Pablo de Roca, compré droga y era harta droga. Entonces estaba fumando y a la vez, sin darme cuenta, de repente estaba comiéndome la pasta base y me la sacaba de la boca. Y era un loco, me iba a la pared, me iba al muro y me paraba en aquel lugar, iba por la rendija de la ventana de la casa y miraba a mi familia, a mi esposa adentro y decía yo, esta es la última noche, estas son las últimas horas y tengo que terminar con todo lo que esa voz me decía, que tenía que terminar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Él llegó muy drogado y no tenía para comprar. Se entraba tarde, muy pocas veces compartía con nosotros temprano. Y esa noche se entró, pero él no se acostó, se acostó vestido. Y llevó un cuchillo, prácticamente un corvo, al velador. En una ocasión me acerqué a la ventana de mi pieza y miraba hacia atrás, hacia adentro, y yo veía a mi familia, yo veía a mi esposa y a mis hijos con un tajo aquí en el cuello. Y los veía llenos de sangre. Y así yo tenía que matarlo. Y había un cuchillo en el velador, que ese cuchillo estuvo durante un año, ese cuchillo permanecía en el velador durante el año más difícil de mi vida, ese cuchillo permanecía ahí. Con ese cuchillo yo tenía que terminar con mi familia. Y en mí yo me preguntaba, pero ¿para qué quería ese cuchillo? Me decía, a ti no te importa, apaga la luz. Y en ese momento yo, con mucho temor y con casi la certeza de que me iba a matar, en la oscuridad yo apagué la luz y lo único que le decía, le pedí a Dios que me perdonara, sin conocer a Dios, sin saber, pero mi alma clamaba y yo decía, Señor, perdóname lo que he hecho, perdona mis pecados, porque yo sentía que en cualquier momento Él iba a matarme. Y volví a salir y miré para todos lados y no vi a nadie. Y vuelvo a salir para cerrar la puerta porque como no había nadie en el pasaje, la intención mía era que ya nadie me viera porque andaba como muy perseguido, era una cosa muy loca lo que me estaba ocurriendo. Entonces salgo, estoy cerrando la puerta y un amigo mío llamado Fabián, él aparece en aquel momento, mientras no sé de dónde apareció. Y ese Fabián me abrazó y me dijo estas palabras, me dijo, mírate cómo andas, solo, triste y sin Dios. Y esas palabras calaron en mi corazón, a pesar de que yo no estaba ni ahí con Dios, a pesar de que lo único que quería era consumir droga, yo no estaba ni ahí con escuchar a Fabián, porque Fabián hacían 3 meses que se había perdido de la población y volvió de corbata, volvió cambiado, transformado, y me dice estas palabras y esto caló en mi corazón. Algo me ocurrió ese día, algo extraordinario me ocurrió que como que fue una espina que clavaran en mi corazón. Cuando despierto en la mañana como que me vino el aliento de que estaba viva, me di cuenta y tomé los niños y salí callada porque él estaba ahí al lado mío durmiendo. Yo creo que ese clamor hizo que Dios no permitiera que él nos hiciera daño. Nació la idea de ir a la iglesia el día domingo. Fabián nos vino a buscar y fuimos a la iglesia y mi esposa me acompañó para que me ayudaran a mí. Mi esposa fue con mis 2 niños que en realidad estaban casi en la misma condición que yo, porque en la casa no había nada que comer. Durante muchos meses no hubo que comer. Ese día el pastor habló con mi esposa y le dice, no, yo lo paso a buscar mañana a las 6 de la mañana, yo me lo llevo al Quisco. En el Quisco había una casa de rehabilitación. En aquel lugar de la casa de acogida empezaron a suceder cosas, porque empecé a ver que los hermanos oraban, buscaban a Dios, y en mí no pasaba nada. A los 17 días yo tuve una experiencia con el Señor. Y esa experiencia como que algo sucedió en mi vida, como que marcó mi vida. Cuando
cuando Dios me bautizó, yo lo digo así porque fue ahí el momento preciso donde, cuando Dios me bautizó en Espíritu Santo y Fuego, ahí no hubo más, desde ese momento no hubo más deseo de droga, desapareció el deseo de droga, de ir a pararme a una esquina, de salir con amigos. Lo único que yo quería era llegar y abrazar a mi familia, estar con mi esposa, estar con mis hijos, darle todo lo que había perdido, todo lo que nunca pude darle. Fue un cambio tan tremendo que sucedió en mi vida y al ver que lo que estaba pasando conmigo, que cuando me empezó a pasar esto cuando entró Cristo a mi vida, todo fue hecho nuevo, todo fue hecho nuevo, pero fue como un cambio al 100%. Dios, de un momento a otro, de un momento, en 10 minutos que estaríamos orando, Dios hizo una transformación completa en mi vida. Un cambio rotundo, un cambio 180 grados, el cambio que él tuvo como persona, como hombre, como padre, como esposo. Su vida fue realmente transformada y juntamente con la de él, la nuestra. Ya supimos, él me habló por teléfono, me explicaba que se iba a cerrar el Quisco. Entonces nosotros sabíamos que iba a llegar. Y yo le decía a mi hijo, le dije, papá, ya va a llegar, así que estábamos todos preparados en la casa esperando al papá que llegara. Y yo salí a mirarlo al pasaje a ver si venía. Salí varias veces y en una salgo así y venía un caballero, pero no se veía él. Entré nuevamente y cuando salgo de nuevo y llega a la puerta de la casa un caballero vestido de camisa, de pantalones de vestir y todo, y era mi esposo, que yo a la distancia no lo conocí. No conocí su aspecto, no conocí su caminar, no conocí nada. Me pasó lo mismo que cuando él llamó y habló conmigo la primera vez cuando estaba en el Quisco. Su voz era otra, su forma de hablar, de expresarse era otra. Hubo un cambio rotundo en él cuando él aceptó a Cristo en su corazón. Quizás nosotros no nos dimos cuenta. Cuando ese día levantamos nuestras manos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no nos dimos cuenta del cambio que había ocurrido en nosotros. Hoy día han pasado 21 años que sirvo al Señor. Y los años más lindos de mi vida no lo cambio por nada, ni por un camión de droga, ni por nada. Yo me quedo con Cristo, como dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús, porque Él me lo ha dado todo. Llegué con una zapatilla toda hecho tira, llegué con un pantalón sucio, una polera, muy flaco, consumido, a punto de matar a mi familia. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria. Dios llegué con sexto básico al Señor. Dios me enseñó, me mandó a estudiar. Terminé mi cuarto medio. Dios me mandó a un instituto INACAP a estudiar todo lo que es cafetería, instalaciones sanitarias, soldadura a la plata y al bronce. Luego me manda a INACAP, otro instituto muy conocido donde terminé estudiando todo lo que es estructuras metálicas. Dios me lo ha dado todo. Dios me ha bendecido. Dios me dio una casa. Dios me lo ha dado todo. Hoy día soy feliz, tengo a mi esposa a mi lado, hoy día estamos pololeando de nuevo, somos como novios, nos queremos, nos amamos, nos respetamos, hoy somos un matrimonio muy feliz. Cuando conversamos esto, cuando conversamos lo que pasó en nuestras vidas, lo que vivimos en todo este tiempo, parece que fue ayer, lo recordamos tan nítido, porque desde que conocimos a Cristo nuestra vida floreció, fue diferente, fue una vida llena de paz en el hogar, lo que no teníamos paz, no teníamos felicidad, era esa felicidad momentánea que tiene el mundo, que disfruta una fiesta y pasa la fiesta y la felicidad se va. Este gozo que Dios nos dio es para siempre, es eterno, y cada día yo doy gracias a Dios porque yo no sé dónde estaría, a lo mejor no estaría si no hubiese conocido al Señor. Entonces yo estoy gozosa de todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Son 21 años que pareciera que fuera ayer, que conocí a Jesucristo. Todavía siento ese amor tan grande que yo eso es lo que a mí me impactó de Dios, que sentí ese amor en mi vida, en mi corazón. Cuando yo le conocí a Él, sentí un amor que nunca antes yo lo había sentido, ni por mi esposo, ni por mi familia, ni por mi mamá, por nadie. Mi vida fue cambiada y transformada, tanto la mía como la de mi esposo, mi hogar en sí.
Hoy día yo le diría a todos los patricios del mundo entero, todos los que tengan la oportunidad de ver este testimonio, a todos esos patricios, que la única salida se llama Jesucristo. No hay otra respuesta. Aunque puede buscar por todos los medios, yo busqué en el servicio militar, busqué la ayuda de mis padres, busqué un montón de formas, no la encontré. Solamente un día encontré a Jesucristo y Él pudo cambiar mi vida. Y a esos patricios les digo yo, que se acerquen al Señor, que puedan conocerle, y Él cambiará y transformará sus vidas por completo. Esta ha sido la historia de Patricio, y si lo hizo con él, puede hacerlo también contigo. Te invitamos a ver el próximo programa de Testimonios Vivos. Que Dios te bendiga.